Hay lugares donde la noche no entra. La guardan en cámaras frías, en cajones metálicos, en bolsas selladas. Lugares donde el silencio pesa más que cualquier grito. Lugares donde todo terminó, pero todavía pasan cosas. Y si estás escuchando esto, quiero que lo tengas muy claro. Nunca vuelvas a mirar igual una sala de descanso final. Esta historia nos la manda Héctor Lozano de Guadalajara, México. Un hombre que ha pasado demasiadas horas entre planchas de acero y pasillos vacíos. Me escribió diciendo algo que no he podido olvidar. Pensábamos que aquí ya nada nos podía sorprender, hasta que empezamos a escuchar lo que no debía hacer ruido y a ver lo que ya no debería moverse. Lo que vas a oír no es una sola historia. Son varias noches, varios turnos, varias personas, pero un solo escenario, la zona donde termina el camino de muchos. Y te lo advierto desde ahora, la próxima vez que pases frente a una funeraria, un servicio forense o un hospital, vas a sentir la necesidad de caminar un poco más rápido. Héctor me contó primero algo que no le ocurrió a él, sino a su padre, mucho antes de que él naciera. Su papá estuvo a punto de aceptar un trabajo en una sala fría. Le ofrecieron buena paga, horarios nocturnos, y lo único que tenía que hacer era ayudar a recibir cuerpos, preparar papeles y mantener todo en orden. A él no le molestaba la idea. Decía una frase que quizá ya escuchaste alguna vez. A los que respiran hay que tenerles más miedo que a los que ya no. El problema no fue el lugar, fue la persona que estaría de turno con él. Aquel hombre, según recuerda, era raro, muy raro. Por fuera llamaba la atención, alto, bien parecido, facciones marcadas, pero había algo en su piel demasiado pálida, en sus ojeras hundidas, en esa voz tan baja que parecía que no quería despertar a nadie, que no encajaba. Lo llevó a recorrer el lugar, como si fuera un guía turístico de algo que no debería mostrarse. Puertas metálicas, cajones numerados, mesas de trabajo, instrumentos, todo normal, o tan normal como puede ser ahí dentro. Casi al final del recorrido, el compañero le contó algo de su vida. Dijo que hacía poco tiempo había perdido a una amiga de infancia, alguien que había querido desde siempre, pero que terminó casándose con otro. Un día, en un choque provocado por el propio marido, los dos se fueron. El hombre lo dijo como si narrara el final de una película que ya había visto demasiadas veces. Mi padre, cuenta Héctor, le ofreció unas palabras de consuelo, pero lo que vino después ya no se puede llamar tristeza. Se acercaron a una plancha donde reposaba el cuerpo de una mujer joven. El compañero se inclinó, acarició su cabello, murmuró algo que nadie más alcanzó a oír. Y entonces, frente a mi papá, se atrevió a darle un beso en la frente. Hasta ahí, ya era inquietante. Pero lo peor fue la intención. No fue un beso de despedida rápido. Fue lento, prolongado. Mi papá dice que hubo un segundo, solo un segundo, en el que sintió que aquel hombre se olvidó de todo lo que había alrededor, como si la viera todavía, como si estuviera respirando. Él se quedó congelado, con esa sensación de estar presenciando algo que no debería existir. El compañero sonrió apenas, como si nada pasara, y le dijo que ahí nadie juzgaba a nadie, que en ese sitio había muchas chicas hermosas que ya no sufrían y que uno podía despedirse como quisiera. No hizo falta escuchar más. Mi padre salió de esa sala como si lo persiguieran. Llegó a casa, se encerró en el baño y estuvo a punto de vaciar el estómago del puro asco y la incomodidad. Nunca aceptó el trabajo, y cada vez que pasaba frente a ese edificio, sentía que, desde adentro, alguien lo observaba y sonreía. Años después, otro de los turnos que le contaron a Héctor fue el de un técnico llamado Javier. Llevaba años en el mismo lugar. Ya nada le impresionaba, o eso creía.
Era un día de lluvia espesa, de esos en los que el agua golpea los cristales como si quisiera entrar. Javier llegó a su turno, firmó, se cambió y entró a la sala fría. Su trabajo era sencillo: preparar cuerpos para los estudios posteriores, revisar que todo estuviera listo para los informes. Nada que no hubiera hecho cientos de veces. Ese día recibió el cuerpo de un hombre que habían traído unas horas antes. Lo colocó sobre la mesa central, revisó el registro, confirmando datos mecánicos: edad, hora aproximada en la que dejó de respirar, dónde lo encontraron. Hasta ahí, rutina pura. Pero mientras acomodaba los instrumentos, un escalofrío le cruzó la espalda. No era el típico frío de la sala. Era algo distinto. Esa sensación de que hay ojos donde no debería haber nadie. Intentó ignorarlo. Había aprendido a convivir con sombras extrañas. Pero entonces pasó algo que rompió todos los manuales. El cuerpo frente a él se incorporó. Despacio. Primero la cabeza, luego el torso. Como si los músculos recordaran un movimiento que ya no les correspondía. Javier se quedó clavado al piso. Los ojos del hombre, que deberían estar cerrados para siempre, lo miraban fijamente. Cuando por fin pudo respirar, escuchó una voz, casi un susurro rasposo, salir de una garganta que ya no debía emitir sonidos. Javier, necesito que me escuches. En lugar de huir, se acercó. Tal vez por profesionalismo, tal vez por un morbo que nadie admite, pero todos sienten. El hombre le contó, con detalle, lo que le había pasado. No usaré aquí las palabras exactas que él dijo, porque la plataforma en la que estás no quiere términos muy explícitos, pero te lo resumo así. A esa persona le arrebataron la oportunidad de seguir, y los responsables estaban muy tranquilos, confiando en que nadie podría señalar con el dedo. Javier revisó el registro. Hora, lugar, heridas. Todo coincidía con lo que escuchaba. Aquella presencia no estaba improvisando. Estaba dando un testimonio. Con las manos temblorosas, llamó al agente de seguridad y a un oficial que estaban en el edificio. Al principio creyeron que era una broma, pero cuando vieron el rostro de Javier, pálido y desencajado, bajaron con él. Cuando entraron a la sala, el cuerpo estaba otra vez inmóvil sobre la mesa. Sin embargo, la voz seguía ahí, describiendo el sitio exacto donde lo habían dejado. ¿Quién estuvo presente? ¿Qué palabras se dijeron? ¿Qué sonido hizo el metal al caer? El oficial tomó nota, sin apartar la vista del cuerpo inmóvil. Cuando la voz terminó de hablar, todo quedó en silencio. Javier revisó las constantes. No había pulso, no había respiración, no había nada. Días después, la investigación oficial confirmó detalles que, en teoría, nadie podía conocer. Javier no volvió a ser el mismo. Dice que entendió que, en esas salas frías, hay gente que llega con la esperanza de que alguien, al menos una vez, los escuche. Él renunció poco después. Cada vez que escucha un carro de servicios especiales pasar por la calle, no puede evitar preguntarse cuántas historias se quedaron guardadas en bocas que ya no pueden hablar, o que hablan, pero solo si estás lo bastante, solo como para oírlas. No todos los relatos que llegaron a Héctor tienen que ver con gente de bata blanca. Uno de ellos viene de una enfermera que jamás quiso volver a bajar sola al fondo del hospital. Ella decía que de todos los espacios del edificio, consultorios, pasillos, quirófanos, el que más le pesaba era ese cuarto pequeño, con puerta de metal pesado, sin ventanas, donde el aire parece detenido. Esa noche estaba de guardia. Eran las 3 y poco. Personal policial llegó con un niño de unos 9 años. Había tenido un accidente con corriente. Hicieron todo lo posible. Maniobras, medicamentos, llamados, intentos. Nada funcionó. Se cubrió su cuerpecito con una sábana
y lo llevaron a la cámara de descanso final, a la espera de que algún familiar llegara o de que se hicieran los trámites con el transporte especial. Pasaron las horas, nada ni nadie. Solo comentarios sueltos entre mates, papeles, el sonido de monitores. Hasta que, alrededor de las 4 de la mañana, un grito rompió todo. Un alarido tan brutal, tan desgarrador, que a todos se les heló la sangre. Venía del fondo, de ese cuarto. Después del grito, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído desde cierta altura. Médicos, enfermeras, vigilantes, todos corrieron hacia allá. Abrieron la puerta esperando ver a algún familiar fuera de sí, alguien que se hubiera colado sin permiso. No había nadie, solo el cuerpo del niño, ahora descubierto, la sábana hecha un montón en el piso. La posición del cuerpo no era la misma en la que lo habían dejado. Era como si hubiera intentado incorporarse. Nadie quiso acercarse demasiado. Cada uno buscaba en el rostro de los otros una explicación que no existía. Revisaron puertas, ventanas, accesos. Todo estaba cerrado. Decidieron salir, cerrar de nuevo y no hablar del tema hasta que amaneciera. Ninguno quiso acercarse a esa sala mientras el cielo seguía oscuro. A veces, cuando la enfermera cuenta esto, alguien dice: quizá el sonido vino de otro lado y ustedes creyeron que era allí. Puede ser. Pero hay algo que no encaja. ¿Quién descubrió al niño? ¿Quién le quitó la sábana? ¿Quién lo dejó en esa posición, casi como si hubiera intentado gritar una vez más? Hay cosas que la mente prefiere olvidar, pero las paredes y las cámaras frías no olvidan. Otro de los fragmentos que llegaron a Héctor fue casi una escena incompleta, pero suficiente para dejar una marca. Un chico que apenas empezaba su turno en el área, 8:30 de la noche. Tomó el elevador como siempre. Recordó cómo ese procedimiento automático le había ido borrando el miedo con los meses. Puertas que se cierran, luces que parpadean, ese zumbido que ya consideraba parte del paisaje. Pero esa vez escuchó algo que no entraba en la rutina. El eco de pasos apresurados, como si alguien subiera corriendo por las escaleras al mismo tiempo. Un golpe en la puerta del elevador y una respiración entrecortada del otro lado. Cuando las puertas se abrieron en el piso de siempre, el pasillo estaba vacío. Pero la sensación de que no había subido solo lo acompañó toda la noche. No vio nada espectacular. No hay grandes efectos en esta parte, solo esa idea que se te queda pegada. A veces, cuando sientes que alguien viene corriendo detrás de ti en un pasillo desierto, puede que en verdad no haya nadie de este lado. Héctor mismo trabajó muchos años como médico forense, tanto en el ámbito clínico como en el legal. Lo he dicho antes, pero vale repetirlo. Para gente como él, ver cuerpos dañados no es historia de película, es trabajo. Rellenar formatos, poner nombre a lo que le pasó a alguien, distinguir si alguien se fue por enfermedad, por accidente, por decisión propia o porque alguien más decidió por él. Tras un tiempo, uno se acostumbra a lo atroz, o eso cree. Por eso, cuando él dice que hubo un solo caso en 25 años que no ha podido explicarse ni siquiera con toda su formación, conviene escucharlo. Fue en 2004, en una noche de tormenta. La lluvia afuera era tan fuerte que los truenos parecían golpes en la puerta. Recibió el cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años. Llegó sin ropa, con varias marcas en la piel, algunos cortes, restos de tierra. El informe decía que lo habían encontrado en un bosque, gracias a que un perro lo olfateó primero. La policía buscaba indicios en la zona. A él le tocaba hacer lo suyo, determinar qué pasó, en qué momento dejó de respirar, y todo ese lenguaje técnico que se esconde detrás de la frase causa del deceso. A primera vista, por la textura de la piel,
y otros detalles que no mencionaré con palabras muy crudas, se calculaba que llevaba al menos 2 días sin vida. Hasta ahí, nada raro. Empezó a hacer las primeras pruebas, huellas, revisiones, notas. Por fortuna, las manos estaban en buen estado, así que sería fácil compararlas en las bases de datos. Pero al hacer el primer corte, notó algo que no debía suceder. El líquido rojo oscuro que salió no se comportaba como el de un cuerpo con 2 días de inactividad. Era más fluido, más cercano a lo que verías en alguien apenas recientemente apagado. Eso no coincidía con el tiempo estimado. Lo tomó como un desafío profesional. El hombre no tenía un solo vello en ninguna parte del cuerpo. No era común, pero tampoco imposible. Encontró marcas de fricción con ramas, astillas pequeñas incrustadas en algunas heridas, lo que hablaba de un arrastre entre árboles. En un hombro detectó marcas claras de mordida humana. Extrajo material para posibles comparaciones posteriores. Hasta ahí, era un caso complicado, pero nada fuera del universo de lo posible. Entonces escuchó un ruido leve sobre la mesa. La mano del cuerpo estaba temblando. A cualquiera le habría dado un infarto. Héctor, en cambio, respiró hondo y se dijo que podía tratarse de movimientos residuales, esos espasmos que a veces aparecen poco tiempo después de que alguien deja de reaccionar. Pero aquí había un problema. Por el estado de la piel, ahí había pasado más tiempo del que permiten esos movimientos. Una contradicción más a la lista. Líquido, movimientos, tiempos. Decidió continuar. Pero cuando abrió el abdomen para revisar órganos, se encontró con algo que lo dejó helado. No había ombligo. No era que hubiera una cicatriz quirúrgica. No era que se lo hubieran retirado por algún procedimiento. Simplemente, nunca había existido. La piel era lisa, como si esa zona hubiera sido diseñada de cero sin ese detalle que todos tenemos como recordatorio de que alguna vez estuvimos unidos a alguien. Héctor, que se había alimentado de novelas de terror en su juventud, tuvo un pensamiento absurdo, pero inevitable. Esto parece algo que no llegó por un parto normal. Clon, creación artificial, experimento. Palabras que no tenían lugar en un informe serio. Eran las 2 de la mañana. Decidió que no seguiría solo con eso. Cubrió parcialmente el cuerpo, tomó los datos y llamó a un colega de confianza, sin importar la hora. El otro, al principio, le reclamó por despertarlo. Pero cuando escuchó lo del ombligo inexistente y los movimientos tardíos, su tono cambió. Quiso verlo con sus propios ojos. Antes de que llegara, Héctor giró hacia la mesa y notó otro detalle. Recordaba perfectamente haber dejado el rostro mirando hacia el techo. Ahora miraba hacia un costado. La cabeza comenzó a vibrar ligeramente. Él decidió, otra vez, respirar hondo y adjudicarlo a una reacción post-mortem, hasta que el cuerpo exhaló un largo suspiro, como cuando alguien suelta aire después de haberlo contenido demasiado tiempo. Héctor retrocedió. Sabía que, en algunos casos, gases internos pueden provocar sonidos extraños, pero nunca lo había visto ni oído de una manera tan humana. Se acercó con extremo cuidado, tocó la piel. No estaba fría, estaba tibia, y eso rompía todos los parámetros. Un cuerpo que ya no responde, pierde su temperatura habitual en pocas horas y se adapta al ambiente. Él estaba seguro de que al recibirlo, lo había sentido helado. Ahora no. Mientras pensaba en todo esto, se dio la vuelta para tomar otra herramienta. Escuchó un golpe fuerte. Se giró de inmediato. La mesa estaba vacía. El cuerpo estaba en el suelo. Analizó la superficie, pensando en alguna falla, algo que hubiera provocado una caída. Nada. Perfecto estado. Salió de la sala. No se atrevió a moverlo. Podrá ser hombre de ciencia,
pero también era humano, pensó. Cuando llegue mi colega, veremos esto entre dos. Pasaron unos minutos eternos. El colega llegó, emocionado por el reto intelectual. No se callaba, lanzando hipótesis médicas. Héctor tuvo que ponerle una mano en el hombro para hacerlo callar, y con voz tensa le comentó lo de la temperatura. El otro lo miró con escepticismo, pero también con cierto brillo en los ojos. Quería comprobarlo. Se colocó la bata, los guantes y entraron juntos. La sala estaba vacía. No había cuerpo sobre la mesa. No había cuerpo en el suelo. Solo restos de trabajo, herramientas, charolas. En el lugar donde había caído, una delgada línea de líquido rojo oscuro marcaba un camino interrumpido. El colega, molesto, pensó que era una broma de mal gusto. Héctor intentaba explicarle cuando, en una esquina de la habitación, lo vieron, sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con la cabeza ligeramente inclinada, como si pudiera verlos. Héctor soltó la carpeta que llevaba en las manos. El colega sonrió, aún creyendo que había algún truco. Se acercó y, con la seguridad de quien ha visto cientos de cuerpos inmóviles, tocó el rostro de la figura. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Salieron de la sala sin decir palabra. Cuando por fin el colega pudo hablar, ya en el pasillo, blanco como la pared, dijo dos cosas cortas. Está caliente, y le sentí el pulso. No quiso volver a tocarlo. No quiso confirmar. Pero lo que sintió debajo de sus dedos no era una ilusión. Ambos se miraron, conscientes de que si decían eso en voz alta, los tomarían por locos o por incompetentes. En ese momento, escucharon la puerta de la sala abrirse sola. Se quedaron inmóviles. Eran las únicas dos personas en el edificio. Cuando se armaron de valor y regresaron, la sala estaba vacía. Revisaron cámaras de seguridad. No había lugar para trucos. En las grabaciones se veía cómo, en efecto, la cabeza del cuerpo giraba por sí sola. Luego el cuerpo caía de la mesa. Luego se arrastraba usando solo los brazos hasta sentarse en la esquina. Después, minutos antes de que ellos entraran por segunda vez, la cámara mostraba algo aún más inquietante. La figura intentando ponerse de pie, fallando, cayendo, y luego, nada, como si se hubiera disuelto en el aire. Dejó una marca de líquido en el piso, eso sí, como una firma silenciosa. Tomaron copias de las grabaciones, escribieron un informe y lo enviaron a sus superiores. Al día siguiente, las huellas dactilares de aquel sujeto fueron cotejadas. No había registro. Era como si nunca hubiera existido para ningún sistema. De pronto, en lugar de preguntas científicas, llegaron acusaciones administrativas. Los acusaron de haber perdido un cuerpo. Magia. El expediente pasó de caso extraño a trámite aclarado. Abogados, documentos, acuerdos de confidencialidad. Les ofrecieron cerrar el asunto a cambio de que ellos también cerraran la boca. Firmaron. Héctor pidió su retiro. Su colega siguió ahí, pero jamás volvieron a mencionar esa noche. Tiempo después, en otro servicio, algo pasó que dejó a todos igual de marcados, aunque con una explicación más amable. O eso dijeron. Durante una de esas jornadas largas, con varios casos en fila, estaban trabajando sobre el cuerpo de un hombre que había sido llevado del agua. Tenía el pecho abierto para la revisión interna, ciertos elementos aún visibles que no nombraré con precisión para evitar que este video tenga problemas aquí. Lo importante es esto. Mientras estaban en plena labor, el hombre se sentó. Así, simple, de golpe, como si alguien hubiera conectado un interruptor. Dio unos pasos tambaleantes y se desplomó frente a uno de los técnicos. Detrás de él venían sus compañeros, con la cara más desencajada que cualquier familia que habían visto entrar al lugar. Uno le gritó a Héctor algo como: se levantó a la mitad
Se nos echó a correr. La regamos. Estaba vivo. Nos van a hundir a todos. Héctor sintió que el corazón le iba a explotar, pero intentó hacer lo único sensato: detener el pánico. Antes de decidir cualquier cosa, dijo: primero, hablamos con la autoridad. Llegó la gente de uniforme, revisaron la escena, tomaron notas, ordenaron una segunda revisión completa. Esta vez la realizó Héctor, paso a paso, documentando todo. Los resultados fueron claros. El hombre había dejado de respirar por inmersión hacía más de 48 horas. No había posibilidad de tenerlo confundido con alguien en pausa. No había margen para pensar que simplemente se habían equivocado de tiempo. Oficialmente, no hubo problema. Nadie fue castigado. Todo se cerró con palabras como reacción tardía, rigidez que engaña, reflejos residuales sorprendentes. Palabras bonitas para esconder una verdad incómoda. Incluso para quienes se dedican toda la vida a eso, ver levantarse a alguien que lleva horas en la plancha es algo que te acompaña en sueños durante mucho tiempo. Héctor termina su mensaje con una frase que quiero repetir tal cual. El cuerpo humano siempre nos sorprende, pero a veces lo que se mueve en esas salas ya no es solo cuerpo. Y por más escéptico que seas, por muy racional que te consideres, sé honesto contigo. Si ahora mismo te pusieran a trabajar solo, de noche, en un cuarto de puertas metálicas, con cajones numerados y silencio absoluto, ¿te atreverías a decir que nada de lo que te conté podría pasarte? Porque al final, estas historias de la sala fría no van de fantasmas con sábana ni de sombras genéricas. Van de algo mucho peor. La idea de que ciertos lugares concentran tanto final, tanto dolor, tanta interrupción, que algo se queda atrapado ahí adentro. Técnicos que huyen después de ver a alguien incorporarse cuando ya no debía. Enfermeras que jamás vuelven a acercarse a una puerta después de escuchar un grito que nadie pudo emitir. Familiares que sienten que una mirada los acompaña cuando pasan frente a ese edificio gris en la esquina. ¿Y tú? Tú ahora formas parte de esa cadena. Ya conoces lo que no querían que supieras. Si después de escuchar esto, te dan ganas de evitar mirar el fondo de los pasillos de hospital, si vas a pensar 2 veces antes de usar el elevador, solo en la noche, si tu mente va a recordar estas palabras cuando escuches el metal de una camilla, entonces, esta historia cumplió su trabajo. No era solo entretenerte, era meterte una inquietud que después no puedas sacar tan fácil. Y si aún así quieres seguir bajando conmigo a estos lugares donde la noche se guarda en frío, entonces quédate cerca. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Así, la próxima vez que hablemos de lo que pasa en la sala donde ya no pasa nada, no vas a estar solo, o al menos no tan solo como crees.